Faustino, a mí me gustaría saber cuál ha sido tu trayectoria pública y civil aquí en el Prat, ¿no? De lucha, de organización, que me cuentes un poquito cómo ha sido tu trayectoria. Vine al Prat en el año 59, el día 4 de octubre del 59 llegué al Prat y el día 12 de octubre empecé a trabajar en la seda de Barcelona. Pues yo soy de un pueblo de Cuenca que se llama Villarejo Periesteban y como la mayoría de los trabajadores inmigrantes, que ya en la agricultura mi padre tenía una pequeña labranza, éramos renteros, pero verdaderamente éramos 7 hermanos, 4 hermanas y 3 hermanos, y verdaderamente no teníamos, aquello no nos daba para vivir. Eso nos permitió que yo, una vez licenciado, pues me decidí venirme a Barcelona como otros tantos trabajadores que emigraron de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha y vine aquí. ¿Qué duda tiene que los trabajadores lo hemos tenido siempre muy difícil, ¿no? Yo cuando entré a trabajar en la seda, pues ganábamos 200 pesetas a la semana, que verdaderamente no nos llegaba para vivir. La mayoría de los trabajadores teníamos que trabajar las 8 horas en la fábrica y después trabajar fuera para que los alcanzara a poder vivir. No nos llegaba el sueldo para desarrollarnos. A nivel sindical de la seda, pues yo precisamente en el año 62 en la seda hicimos una huelga en mayo pidiendo un aumento de sueldo porque hubo un movimiento sindical, empezó en las minas de Asturias, empezando aumento de sueldo. Habíamos pedido un sueldo de 80 pesetas que se ganaban 60 y precisamente la dirección de la empresa o el consejo de administración no accedió a la petición que hicimos los trabajadores y hicimos una huelga, que en aquellos años, como todos conocéis, las huelgas no eran legales, no estaban permitidas, pero lo hicimos. Y hubo una gran represalia por parte de la dirección de la seda, que despidieron a 28 trabajadores de lo mejorcillo que había en la seda y no somos capaces de seguir luchando para que fueran readmitidos. Total, que entramos a la seda y entramos todos de nuevo. Cuando entramos a la seda, después de la huelga, nos quitaron la antigüedad a todos los que tenían. Yo era nuevo, llevaba poco tiempo. Y yo precisamente ya a partir del 62 me enganché en la vida sindical. Entré de enlace sindical en las primeras elecciones y ya luego de jurado de empresa en el 66. Y en el año 66 ya había un movimiento de comisiones obreras porque, como todos conocéis, en el año 64 fue cuando se hizo la primera asamblea en San Medí. Teníamos que ocupar todos los puestos en el sindicato vertical, la gente progresista de comisiones obreras y gente verdaderamente que fuera luchadora para reventar o ocupar el sindicato vertical desde dentro. Yo tengo que reconocer que en el Bajo Llobregat ha habido unos buenos dirigentes sindicales y precisamente había en el Bajo Llobregat había un tejido industrial importante de grandes empresas, en el Prat, la seda, la papelera, la Hover, en la roca de Gavà, la Pirelli, de la Siemens de Cornellà y Montesa, y había bastantes empresas, la Pegaso, en fin, había bastantes empresas en el Bajo Llobregat y había un movimiento sindical importante. Entonces empezamos a hacer asambleas precisamente organizados a través de ramos, el ramo del metal, el ramo del textil, la construcción, la fusta, en fin, cada oficio más o menos empezamos a trabajar en el sindicato vertical a través de los ramos. Pero llegamos a la conclusión, y los dirigentes sindicales navales, el Emilio García, el Botella, en fin, los sindicalistas que ocuparon puestos en aquellos años también en el sindicato,
llegamos a la conclusión que era importante de hacer asambleas no solamente por ramos, sino de todos los ramos. Y precisamente a través de que desarrollamos las asambleas conjuntas, aquello los hizo comprender y entender las luchas que hacíamos en aquella empresa y precisamente buscar la unidad del movimiento obrero en el Bajo Llobregat. Y precisamente de aquello fue lo que verdaderamente los permitió verdaderamente cuajar un movimiento obrero del sindicato de comisiones obreras. Hubo una discusión en el movimiento obrero de comisiones obreras que estuvimos discutiendo mucho tiempo si los convertíamos en sindicato o los seguíamos como movimiento sindical. Y la conclusión al final fue de convertirnos en sindicato de comisiones obreras. Ya se permitió la primera asamblea, salió elegido el López Ulla, yo he estado en el Consell de Comisiones Obreras de la CON, he estado en la ejecutiva muchos años de Comisiones Obreras de la comarca y en el Consell comarcal también, y qué duda tiene que en el Bajo Llobregat precisamente pues ha habido un movimiento obrero que los hizo avanzar en las mejores condiciones de trabajo, en mejores salarios, y no solamente luchábamos por el salario, porque también llegamos a la conclusión que para poco servía si mejoramos el salario, si luego para coger un alquiler, verdaderamente pues estaban igual que ahora, por las nubes, no los alcanzaba, porque ya lo he dicho antes, teníamos que trabajar en la fábrica y fuera para poder vivir. Entonces llegamos a la conclusión que había que luchar por tener una vivienda digna, por un alquiler que fueran accesibles, por una enseñanza de calidad y para todos. Concretamente en el Prat no había colegios públicos, había algún colegio privado, pero eran caros y precisamente pues tuvimos que luchar primero porque se hiciera un ambulatorio, que se hizo el primer ambulatorio, después seguimos luchando por la enseñanza, se hicieron colegios y bueno, ya fuimos avanzando y precisamente pues ya una vez que el sindicato ya es conocido, el sindicato vertical desapareció porque no tenían nada que hacer, pues los trabajadores, yo creo que los trabajadores que hemos tenido ideas progresistas y de izquierdas, pues hemos luchado por mejorar la vida de los ciudadanos en todos los sentidos, porque igual que los afectaba a las condiciones de trabajo, de calidad, de garantía, de poder tener una vivienda digna, pues en la Seda de Barcelona yo, desde luego, la Seda de Barcelona para mí fue una escuela sindical y política. Pues el 90 aniversario de la República este año y a mí me gustaría, Faustino, saber toda esta lucha, todo este movimiento obrero, ¿no? Todas estas cosas que hicisteis para que el Baix, para que Cataluña y para que el Prat fuera un lugar mejor, ¿cómo se ligan, ¿no? Con los valores, por ejemplo, los 3 valores pilares de la República: la libertad, la igualdad y la fraternidad, ¿no? ¿Cómo se ligan, por ejemplo, con la libertad, toda esta lucha que hicisteis? ¿Qué duda tiene que los trabajadores progresistas y de izquierdas, pues verdaderamente lo justo a la República, y si puede ser una República socialista, mejor que una República cualquiera, porque en líneas generales, repúblicas, yo por lo que he leído, pues hay de mucho tipo, pero vaya, lo que no comprendo es que precisamente en España, ya sabemos, en fin, he leído mucho, cuando luchamos por derrocar la dictadura franquista, la guerra civil, que hubo 1 millón de muertos, mi familia fue represaliada algunos, y eso, pues yo en la Seda de Barcelona, cuando entré, me encontré unos grandes compañeros que compartíamos las ideas de la República y compartimos y no entendemos
y no sería lógico, creo yo, que a estas alturas pues estuviéramos viviendo en una monarquía, que ya lo sé que es, que precisamente el Parlamento es el que tiene el poder, pero el jefe del Estado es la monarquía. Y además, precisamente para conocimiento de todos que conocemos una monarquía corrupta como la que tenemos. Esto verdaderamente creo y digo y aconsejo para toda la juventud que verdaderamente creo que el gobierno de Pedro Sánchez no se atreve, pero lógico sería que verdaderamente se pudiera hacer un referéndum para que los ciudadanos se pronunciaran si quieren una monarquía o quieren una república, que aunque no fuera socialista, por lo menos que fuera elegida por el pueblo, no una persona que pusieron. Precisamente ya sabemos que fue muy difícil, aparte de que verdaderamente ya el régimen se acabó, la dictadura, pero en línea general las fuerzas que manejaban el poder en aquellos años fueron los que impusieron verdaderamente las condiciones para dejar verdaderamente la Constitución como está. Es verdaderamente que es bastante mejor, por supuesto, que la dictadura que tuvimos, pero todavía tiene muchas lagunas y precisamente creo que después de los años 78, cuando se aprobó, sería el momento de cambiar la Constitución de forma más progresista para los trabajadores y para todos los ciudadanos en general. Faustino, nos has contado al inicio pues, toda tu lucha sindical, ¿no? Esa lucha de solidaridad. También me gustaría que nos explicaras cómo se vertebra el valor, ¿no?, de la fraternidad, ¿no?, un valor fundamental de una república, con toda tu lucha sindical, tanto en el Bajo Llobregat como en el Prat de Llobregat, ¿no?, la ciudad en la que estamos hoy aquí. Bueno, yo creo que precisamente los trabajadores o la gente que tenemos ideas progresistas, yo cuando vine aquí, pues al poco tiempo los compañeros de la SEDA empezamos, entonces no teníamos carnet del partido, pagábamos 5 euros al mes, unos cuantos, bastantes trabajadores allí que verdaderamente teníamos ideas de mejorar la vida de los ciudadanos y de los trabajadores, y precisamente pues siempre hemos luchado precisamente en el conjunto de la sociedad para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Creo que precisamente en este momento que vivimos la situación es muy complicada. Yo precisamente ya poco puedo hacer, pero en fin, tengo mis ideas muy claras. Yo creo que los trabajadores, como decía la pasionaria, la lucha es el único camino que tenemos los trabajadores. Hay épocas mejores, hay épocas peores, y yo creo que en este momento precisamente la juventud verdaderamente lo tiene muy difícil. Y según lo opino yo, cuando la gente pudiente, los capitalistas, están admitiendo que hoy se discuta ya de una renta básica, es porque verdaderamente están viendo que precisamente la situación es complicada. No se puede vivir con 4 millones de parados si verdaderamente los capitalistas ya sabemos dónde van. Y yo me acuerdo y quiero hacer referencia precisamente que yo cuando entré a trabajar cuando ya empecé a estar en la lucha, los trabajadores leíamos mucho y decían, bueno, es que cuando la revolución industrial, yo me acuerdo que en Inglaterra los trabajadores rompían las máquinas porque estaban en contra del desarrollo de las tecnologías. Yo creo que eso es un error hoy y siempre. Las tecnologías, el problema que tienen las tecnologías es que precisamente las desarrollan los trabajadores, los técnicos, los ingenieros, pero luego los aplican mal el sistema capitalista. Y lo que tiene que hacer las tecnologías es repartir los beneficios que van, porque las tecnologías sirven para mejorar la vida de los obreros. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, en primer lugar, yo creo que hoy se alarman la patronal cuando hablan de repartir el trabajo, trabajar 36 horas, pero si es que precisamente con los robots, con el sistema tecnológico que hoy tenemos tan avanzado para mejorar la vida de los trabajadores más cómoda, precisamente es el único sistema
que puede haber es repartir el trabajo. Si hay que trabajar 6 horas, trabajar 6 horas.